Que Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos felices, contentos, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de seguir teniendo estos estudios bíblicos que hemos estado llevando a cabo. En este video vamos a ver en los eventos futuros las bodas del Cordero. Comencemos, amados hermanos. Apocalipsis 19 vamos a leer en su versículo 7 para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Este evento, las bodas del Cordero, hermanos, va a suceder inmediatamente después del tribunal de Cristo. Y me es necesario recordarle, que esto quede bien claro en su mente y en su corazón, que cuando la iglesia es arrebatada y es llevada al cielo, allí se va a dar el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena de las bodas, ¿verdad?, del Cordero. Pero mientras esos eventos suceden allá arriba en el cielo, aquí en la tierra va a comenzar lo que la Biblia nos describe como la gran tribulación. Porque la iglesia ya ha sido llevada, entonces aquí comienza la gran tribulación. Dicho esto, nos vamos a concentrar entonces en lo que son las bodas del Cordero. A Jesús, hermano, le fascinaban las bodas. Tanto así que fue en una boda donde él realizó su primer señal, dice la palabra de Dios. Vamos a leer bastante Biblia este día porque queremos comprobar que lo que estamos diciendo está escrito en la palabra y usted pueda confirmar que está escrito en la palabra. Fue en la boda de Caná, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra: y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que fue en una boda donde Jesucristo hizo su primer milagro, cuando anduvo realizando su ministerio aquí en la tierra. Y hermanos, usó esta ilustración de una boda para mostrarnos la relación entre Cristo y la iglesia. Jesús usó este símil, es decir, hizo una comparación y usó la figura del esposo y la esposa para referirse a la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso es que en Efesios capítulo 5, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. En el versículo 21, dice, ahí se nos explica lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ya en el versículo 32, hermanos amados, el apóstol Pablo hace una aclaración y dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. En otras palabras, aquí en el libro de Efesios, el apóstol Pablo está dando las directrices, está dando, hermanos,
las ordenanzas de cómo debe de convivir un matrimonio. Por eso dice que el hombre es la cabeza del hogar, por eso dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, por eso dice que los maridos deben amar a sus mujeres hasta dar la vida por ellas, porque está hablando de un matrimonio terrenal. Pero después él dice, grande es este misterio, porque yo estoy diciendo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea, es una comparación, la misma relación que existe en un matrimonio, esa misma relación debería de existir entre Cristo y la iglesia. Pero, para que nosotros, hermanos, esto lo comprendemos a perfección, nosotros tenemos que darle a esta relación un sentido espiritual. O sea, la relación de Cristo con la iglesia como un esposo con su esposa es en sentido espiritual. Y fíjese, hermano, que cuando nosotros le damos ya el sentido espiritual, entonces comprendemos lo que Cristo quiso decir, lo que la palabra de Dios quiere decir cuando nos habla de la boda del Cordero, que van a haber unas bodas, ¿verdad? El Cordero se va a casar y que después de las bodas va a haber una cena, la cena de la boda del Cordero. Vamos a aclarar ahora unos puntos, hermanos, que quizás nosotros los tenemos así un poco nublados. Y, por ejemplo, hay un himno tan bonito que se escribió hace años que dice, estamos invitados a la boda del Cordero. Pero nosotros, la iglesia, no somos invitados. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia que se va a casar con el Cordero. Los invitados son otros. Así que, hermanos, como ya dije que le vamos a dar un sentido espiritual, vamos a escudriñar hoy y vamos a ver un poco de información acerca de la cultura judía, de la costumbre y la cultura judía. Porque Jesús basó en las costumbres y en la cultura judía este ejemplo de Cristo con la iglesia. Así como se celebraban las bodas en el tiempo antiguo judío, de esa misma manera Dios relaciona la relación o nos enseña la relación de Cristo con su pueblo, con la iglesia. Así que comencemos. Yo le voy a ir explicando cómo se hacían las bodas judías en el antiguo tiempo. Y aunque hoy en día todavía mantienen mucha de la esencia de cómo la celebraban, ya no lo hacen tan puntuales, pero sí le dan el mismo significado a las bodas judías aún hoy en día. En el antiguo tiempo, hermanos, porque vamos a leer un versículo para que terminar de confirmar esto de que debemos de darle un sentido espiritual. Le voy a pedir que por favor busque en la primera carta a los Corintios. Aleluya. Primera Corintios, vamos a leer el capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice así la palabra. Mucha atención a esto, hermano. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga qué importante esta palabra. Pablo está usando aquí la enseñanza que se nos dio en Génesis, capítulo 2, versículo 24, donde el Señor instituyó el matrimonio y le dijo a la primer pareja allá en Génesis, por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aprendamos esta mañana algo, hermanos. Cuando una persona se une en una sola carne con otra, es cuando tiene intimidad sexual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, el que tiene relaciones con una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Entonces aquí, hablando naturalmente, hablando de la carne, cuando una pareja tiene intimidad, allí se consuma el matrimonio y allí se hacen los dos una sola carne. ¿Me explico, hermanos?
Pero como el matrimonio de Dios, de Cristo con la iglesia, no es en sentido carnal, sino que espiritual, por eso el apóstol Pablo añade en el versículo 17 y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Se hacen uno solo, el que se une al Señor. Por eso es que la boda del Cordero le tenemos que dar un sentido espiritual. Habiendo hecho estas aclaraciones, entonces comencemos. ¿Cómo se celebraban las bodas en el tiempo de Jesús? Primero, hermanos, fíjense que en las bodas de los judíos, hermanos, los matrimonios en el tiempo de Jesús, el padre era el que escogía a la novia. Qué interesante, ¿verdad? No como hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día los papás son los últimos en darse cuenta que el hijo ya tiene novia. No anduvo preguntando si les gusta, si les parece, sino que un día de repente aparece el hijo y le dice a uno, papá, voy a traerle a mi novia, le voy a presentar a mi novia. Y uno se queda así como sorprendido, bueno, ni modo, traerla, la vamos a conocer. Pero en el tiempo de Jesús era el padre el que buscaba la novia para su hijo. Era él. Por eso es, hermanos, que nosotros vamos a entender lo que dice San Juan. No me pierda el hilo, hermano. Tenemos que entender esto claramente esta mañana. Por eso dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, de la siguiente manera. Hablando Jesús, dice así. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Oiga esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que nos lleva a Jesús? El Padre. Él es el que elige a la novia. Leamos otro versículo más. Ese está siempre en el Evangelio de Juan, pero hoy nos vamos a ir al capítulo 17. Dice la palabra de Dios, versículo 24. Siempre Jesús hablando dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que una vez más notamos que el Señor Jesús dice, los que tú me has dado. Así como en el tiempo antiguo era el padre el que buscaba a la novia para su hijo, en el sentido espiritual es el padre el que busca la novia para su hijo Jesucristo. Sin embargo, hermanos, esto no es forzado, porque aún en el antiguo tiempo, hablando de esto, que se buscaba a la novia para su hijo, dice la Biblia que cuando se buscó esposa para Isaac, vamos a leer ahí en Génesis 24, y el criado fue a buscar a quien iba a ser la esposa de Isaac. Ahí vamos a leer Génesis 24, 58. Dice la palabra del Señor. Hablando de Rebeca. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces, hermanos, cuando Abraham mandó a buscar esposa para su hijo, porque ese era el padre el que mandaba a buscar la que iba a ser la esposa del hijo, el criado llega donde la familia de él en Aram y encuentra a Rebeca. Y entonces la pide para que sea esposa de su señor. Pero aquí dice que le preguntaron a ella, ¿quieres? ¿Aceptas? ¿Te vas a ir con este varón? Y ella dijo, sí. ¿Qué significa eso? Dios, hermanos, el Padre, puede tocar a alguien para que sea parte de la esposa de Cristo. Pero todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Y
aunque Él quiere que todos sean salvos, la decisión la tomamos nosotros individualmente. Así que es la persona la que decide si se vuelve parte de la novia de Cristo o lo rechaza. Segundo punto, los padres pagaban un dote por la novia. Cuando los padres iban y pedían la mano, digámoslo así, de la muchacha, tenían que pagar una suma de dinero, tenían que pagar un dote por ellos. Y la historia dice que aunque había allí una cantidad estipulada por las doncellas y otra estipulada por las viudas, pero al fin y al cabo era una negociación que se hacía entre los padres, porque si sus padres creían que su hija valía mucho más, eso era lo que pedían. Así que el Padre, nuestro Padre Celestial, también tuvo que pagar una dote por la novia que estaba buscando para su Hijo Jesucristo. Vamos a leer en 1 Corintios, hermanos amados, vámonos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Oiga, qué interesante esta palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y oiga esto, y que no sois vuestros, o sea, ustedes no se pertenecen. ¿Por qué? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia ha sido comprada por precio. Y si seguimos buscando allí en la carta que Pedro escribió, la primera carta que escribió Pedro a la iglesia en el capítulo 1 y versículo 18, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que ustedes fueron comprados, fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Oiga, qué interesante esto, hermano. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo compró la iglesia. El Padre compró la iglesia para prepararla como novia para su amado Hijo Jesucristo. Somos carísimos porque nuestro Padre Celestial pagó lo más valioso que tenía para comprarnos a nosotros, a Jesucristo su Hijo, entregándolo en la cruz del Calvario. Así que, una vez que los padres pagaban la dote, entonces hacían lo que se llamaba contratos esponsales. ¿Qué eran los contratos esponsales? Era un documento, hermanos amados, donde se escribían las ofertas, las promesas que el esposo hacía o el novio hacía para su futura esposa. Las cosas que le prometía que le iba a dar, que la iba a sostener, que la iba a guardar, que la iba a cuidar, que la iba a honrar, y se firmaba este documento. También nuestro Padre hizo lo mismo. Nosotros, hermanos, nuestro documento donde están las promesas es este. Dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Aquí se nos da cómo obtener la vida eterna. Y sigue diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí están las promesas de Dios para su pueblo, para su novia, para la iglesia, para su futura esposa. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios promete? Aquí está escrito en la palabra. Escudriñela, escudriñémosla y aprendamos de Dios. Aleluya. A mí esto me emociona, hermano. Me emociona. Así que después de hacer este contrato, hermanos, entonces venía el novio y le entregaba a la novia un anillo. Este anillo era una muestra
de que el pacto había sido cerrado y era solamente una pequeña parte de lo mucho que el novio le iba a dar a su novia cuando ya fuera su esposa. Bendito sea Dios. Como esto se debe de tomar en sentido espiritual, vamos a leer, hermano, lo que hizo Dios con nosotros, lo que hizo Jesús con nosotros. Porque aquí el que ponía el anillo ya no era el padre, era el novio. Así que, ¿qué es lo que hizo Jesús con su novia una vez que su padre ha llamado y ha escogido a los que son su novia espiritualmente hablando? Dice Efesios 1:13. Vamos a leer Efesios 1:13. Dice la palabra del Señor así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando creímos lo que esta Escritura dice, ¿verdad? El documento de los esponsales, las promesas de Dios, y creemos que esto es cierto, y nos entregamos a Él, entonces recibimos de parte del novio el sello del Espíritu Santo. Con razón Jesús les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a leer otro verso más para confirmar esto. En la segunda carta a los Corintios, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra del Señor: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa la palabra arras cuando dice nos ha dado las arras del Espíritu? La palabra arras era una prenda que se daba en garantía. Era la prenda que significaba que el pacto había sido sellado. En este caso yo le estoy hablando que el novio le daba a la novia un anillo. Eran las arras, era el principio de lo mucho que iba a recibir cuando ya estuvieran casados. A nosotros se nos ha sido dadas las arras del Espíritu. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo y ahora somos propiedad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que después de haber hecho toda esta ceremonia que le he venido describiendo, ¿verdad? Después de que el padre escogía a la novia, después de que pagaba una dote a la familia por la novia, después de que hacían, hermanos, los contratos esponsales donde iban todas las promesas y todo lo que el novio iba a hacer por la novia, después de que el novio le daba un anillo para sellar el pacto, hermanos, entonces la novia se iba para su casa a prepararse para su futuro papel de esposa. Es interesante la historia judía. Se iba para su casa a prepararse para su futuro papel de esposa. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, como la novia de Cristo, estamos en el tiempo donde debemos de prepararnos para que cuando nos juntemos con nuestro novio podamos hallar sido dignos, que seamos hallados dignos de participar en la boda del Cordero. Ahora, cuando la novia se iba para su casa a prepararse, ¿verdad?, para su futuro papel de esposa, ya a los ojos de las personas ella ya estaba casada. A esto se le llamaba, esta mujer ya está desposada. Eso es lo que nos enseña en el libro de Mateo acerca de la historia de José y María. Era en esta etapa donde estaba José y María, la madre de Jesús. José ya había pasado todo esto que hemos explicado aquí. Ya habían escogido a la novia, que era María,
ya habían pagado una dote por ella, ya había hecho sus promesas de cómo iba a cuidar de ella, ya le había puesto un anillo, ya le había dado las arras, ¿verdad?, a María, y entonces la Biblia dice, y estaban desposados. Pero oiga qué interesante cómo dice la palabra. Mateo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ya estaban desposados. Para los ojos de la gente ya estaban casados. Pero el versículo añade algo interesante. Dice, antes que se juntasen. O sea, María estaba en la etapa cuando ya se había desposado con José, ya habían firmado, ya habían hecho el pacto, pero ella estaba viviendo en su casa y José en su casa. Se habían desposado, pero dice la Biblia, todavía no estaban viviendo juntos. Y es en esta etapa donde dice el versículo, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Es allí donde ella sale embarazada. Y por eso la Biblia relata que José dice que la quiso dejar así sin que nadie se diera cuenta. Se quiso divorciar, por así decirlo, de ella para no hacer un escándalo, porque la amaba mucho. Y es ahí donde el Espíritu le habla en sueños y le dice, el ángel le habla y le dice, no dejes a tu mujer María, no la menosprecies, porque lo que ella tiene del Espíritu Santo es. Usted conoce la historia. Así que estamos hablando de que la mujer se iba para su casa para prepararse para su futuro papel de esposa. Y el novio, por su parte, también se iba a buscar, a conseguir, a construir o a preparar el lugar donde iba a llevar a su futura esposa después de casarse. Ahora entendemos entonces por qué en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Así que el novio de la iglesia, en estos momentos, mientras su esposa, porque hoy ya se le llama esposa, ya fue desposada, aunque no están juntos todavía, mientras ella se prepara para su rol como esposa, él por su lado está preparando las moradas donde va a llevar a vivir a su esposa una vez el matrimonio sea consumado. ¿Se entiende esto, hermanos? Bendito sea el Señor por eso. Así es que dice la historia judía que el tiempo de preparación dependía, ¿verdad?, de la capacidad que tenía el novio. Él podía tardarse, dice la historia, que como máximo un año aproximadamente se tardaban en preparar lo que iba a ser el nuevo hogar donde iba a llevar a su esposa una vez estuvieran casados. Pero alguien podía prepararlo en menos de un año, o otro podría tardarse más de un año. Pero el punto es que después que ella preparaba el lugar donde iba a llevar a su futura esposa, entonces lo siguiente que se hacía, dice que el novio iba a buscar a la novia a su casa, allá donde ella había estado preparándose, y que esto era anunciado anticipadamente. O sea que a la novia se le avisaba con anticipación: mira, fulanito de tal dice que la próxima semana va a venir a traerte, porque ya tiene preparado el lugar donde van a ir a vivir cuando se casen. Así es que tenés que estar lista, tenés que estar preparada, porque él va a venir a llevarte. El novio iba a buscar a la novia, y dice que iba acompañado de sus amigos.
Era una gran algarabía cuando iban camino a la casa de la novia, pero como a ella se le había anunciado que iba a llegar, ella estaba preparada, hermanos. Y como dice que esto lo hacían media hora antes de las 12 de la noche, esa es la costumbre, esa es la tradición, esa es la cultura de los matrimonios judíos. Lo tenían que hacer media hora antes de las 12 de la noche. En ese tiempo era que salían a buscar a la novia. Como no había luz eléctrica en ese tiempo, todo mundo tenía que llevar lámparas para alumbrarse en el camino. Es aquí donde encaja aquella parábola que Jesús nos explicó acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que estaban esperando al esposo y que solamente 5 tenían sus lámparas preparadas con aceite. Y dice la palabra del Señor que se oyó una voz que dijo: «He aquí el esposo, salid a recibirle». Y entonces solo los que estaban preparadas pudieron salir al encuentro del esposo y participar de las bodas que se habían preparado. Las otras 5 se quedaron. Y sabemos que esta es una comparación de la iglesia. Amén. Así que, amados hermanos, la esposa, oiga bien, cuando el novio la iba a traer, cuando el esposo la iba a traer, no llegaba a la casa de ella, sino que ella tenía que salir de la casa a encontrarse con él en el camino. Por eso es que todo encaja, hermanos. Nosotros salimos a encontrar a Cristo en el aire, en las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el novio venga a buscar a su novia, a la cual la Biblia describe como una esposa, una mujer ataviada, dice, que no tiene mancha ni arruga, que vive en santidad. Cuando Él venga a buscar a la novia, Él no desciende a la tierra, Él no llega a la casa de la novia, sino que se va a oír un grito donde dice: «Aquí está el esposo, salgan a recibirla». Y nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a reunir con Él a mitad del camino. Aleluya. Así que una vez que esto se daba, que la novia salía y se reunía con el novio, entonces todo el grupo regresaba y se conducía a la casa de su padre, porque era allí donde se celebraba el festín, en la casa del Padre. Y es allí donde nos va a llevar el Señor, al tercer cielo. Ahora bien, siguiendo con esta narración de las bodas judías, cuando ya llegaban a la casa del Padre, dice que allí estaban ya esperando los invitados a las bodas. Por eso es que yo le dije en un principio que nosotros, la iglesia, no somos los invitados a las bodas. Nosotros somos la esposa del Cordero. Los invitados son otros. La pregunta es: ¿quiénes son los invitados? Aquí es donde esto crea mucha controversia, pero a la luz de las Escrituras, pido al Espíritu Santo que usted y yo podamos comprender de qué se trata esta alegoría, este símil, esta comparación de la iglesia. El título de esposa, hermanos, es exclusivamente para la iglesia. Oiga bien esto. El título de esposa del Cordero solamente es para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal y que se convierten al Evangelio durante el tiempo que dura la dispensación de la gracia. Nosotros estamos viviendo hoy el tiempo de la gracia. ¿Y cuándo termina el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se terminó la gracia. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo se va con la iglesia en el arrebatamiento. Allí se termina el tiempo de la gracia. Y todos los que recibieron a Cristo en ese tiempo que Dios ha establecido, que solamente Él sabe cuándo lo va a cortar, eso es la iglesia de Cristo. Esa
es la esposa del Cordero. Todos los demás van a ser invitados. Por eso cuando leemos en el libro de Apocalipsis, hermano, y comenzamos a seguir la secuencia de los eventos ya del libro de Apocalipsis, hermanos amados, de repente nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis dice que había una multitud vestidos de ropas blancas allá en el cielo. Esa no es la iglesia. A ver, vamos a leer eso. Apocalipsis capítulo 7. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga esto, qué interesante, hermanos. ¿De quién está hablando aquí? Versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud que nadie podía contar son personas que van a morir durante la gran tribulación. Se recuerda que le dije que mientras en el cielo se está celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra ya está la gran tribulación. Entonces esta multitud son los mártires, los que se quedaron en el arrebatamiento, pero conscientes de que era cierto, de que el evangelio no era un cuento de hadas, que es cierto que hay un cielo y hay un infierno, no se dejaron poner la marca de la bestia. Prefirieron morir, ser mártires, antes que adorar a la bestia y al falso profeta. Así es que recibieron salvación y han sido resucitados y están ya en el cielo. También nos habla de un coro, hermanos, angelical, compuesto por 144,000 personas. Hay allí unas doctrinas herejes que dicen que estos son 144,000 escogidos entre toda la tierra y que solo esos van a subir al cielo. Pero no, estos 144,000, el libro de Apocalipsis lo escribe de manera bien clara y dice quiénes son. Dice que son 12,000 personas que han sido escogidas por cada tribu de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. Esto tiene que ver con israelitas, con judíos, que Dios en su misericordia, hermanos, los escogió para que sean parte, invitados a la boda del Cordero. Ellos no son la novia, no son la esposa. Ellos son invitados a la boda del Cordero. Dice Apocalipsis 14. Oiga cómo dice la palabra del Señor en el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. A Dios le place redimir 144,000 israelitas y que sean partícipes de los eventos del cielo, de la boda del Cordero. Ahí están los invitados. Y esta multitud de ropas blancas, ahí están como invitados a la boda del Cordero. Ahora, alguien preguntará, ¿y por qué afirma esto, hermano? ¿Por qué afirma que así va a ser? Porque siguiendo con lo que estamos explicando acerca de las bodas judías, hermano,
son diferentes a las que nosotros conocemos aquí. Aquí en nuestro medio, hablemos de acá, de nuestro país, aquí en El Salvador, aquí las personas se casan y después del casamiento que hacen, de la presentación en la iglesia, se van de luna de miel. Así le llamamos nosotros. Pero en las bodas judías, en este contexto, en el tiempo de Jesús, no era así. En las bodas judías primero era la luna de miel y después era el festín. Dice la historia, hermano, que cuando llegaban, dije que se iban a la casa del padre y nos quedamos ahí, ¿verdad? Allí estaban los invitados esperando al novio y a la novia, porque allí se iba a consumar el matrimonio. Entonces, cuando ya llegaban allí, ellos se retiraban a su aposento, el que había preparado con anticipación el novio, y se metían a su cámara, a la cámara de la novia, del novio, y allí permanecían una semana. Eran atendidos, dice, habían personas que se ocupaban de atenderlos en cualquier necesidad que tenían, pero ellos disfrutaban de su unión, disfrutaban de su amor, de sus caricias, de su cariño, una semana completa. Y después de 7 días, entonces salían de su cámara y proclamaban que el matrimonio se había consumado, porque explicamos hace un momento que la consumación del matrimonio se hace cuando hay intimidad sexual. Por eso es que ante los ojos de Dios, voy a hacer un paréntesis, ante los ojos de Dios, amado hermano, cuando alguien tiene una relación sexual fuera del matrimonio, no estando casado, ante los ojos de Dios, eso es un matrimonio profano. A eso se refirió Pablo cuando dijo, ¿no saben ustedes acaso que el que se llega a una ramera se hace una sola carne con ella? O sea, si alguien va a visitar un prostíbulo y tiene relaciones sexuales con una prostituta, se hace una sola carne. Eso es el matrimonio, según Génesis, donde el Señor instituyó al matrimonio. Dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así es que en las bodas judías, volviendo a lo que estamos ya por terminar esta mañana, esta enseñanza, la pareja pasaba una semana en su aposento. Por eso es que ahí vamos a entender a lo que se refiere el profeta Joel. Voy a compartir con ustedes este verso. Joel capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice así: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Tálamo se le llamaba al lecho nupcial. Y el profeta Joel aquí lo que él está haciendo es profetizando contra el pueblo que se había apartado de Dios y les está diciendo, tienen que arrepentirse, tienen que volverse de sus malos caminos, tienen que comenzar a ayunar, tienen que comenzar a gemir, a pedir misericordia de parte de Dios. Y allí añade ese pedacito que es el que quiero compartirle. Y allí dice él, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, aún los que están casados y están ahorita disfrutando de los 7 días que pasaban allí encerrados en su cuarto, aún ellos interrumpan eso y salgan y pónganse en ayuno, en silicio, para buscar la misericordia de Dios. Así es que 7 días era lo que pasaban la pareja en su cuarto, en su lecho nupcial. Y después de 7 días salían y anunciaban que el matrimonio había sido consumado. Y era allí cuando comenzaba
el festín, la fiesta. Era allí donde había música, donde había, hermano, danza, donde había comida y bebida. Era allí donde comenzaba la fiesta, a celebrar de que el matrimonio había sido consumado. No es casualidad que la gran tribulación va a durar 7 años. Así es que estoy convencido que durante 7 años allá arriba en el cielo, el Señor va a pasar con su esposa, la iglesia, en un lecho nupcial. Como tenemos que verlo en sentido espiritual, yo no sé qué es lo que vamos a hacer esos 7 años. Yo no sé si Dios nos va a llevar a conocer las maravillas del universo, las galaxias, la Vía Láctea, esos millones y millones de soles y estrellas que Él ha formado, la vida que hay allá, arcángeles, serafines, querubines. No sé qué bellezas nos va a mostrar, pero vamos a estar en luna de miel con nuestro esposo. Y después de 7 años se va a anunciar lo que dice el libro de Apocalipsis. Leámoslo. Con eso vamos a terminar. Capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice, capítulo 19, versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados, los que son invitados a la boda, a la cena de la boda del Cordero. Como ya explicamos, hay una multitud incontable que va a morir en la gran tribulación y que van a estar en el cielo vestidas de ropas blancas. Y ya demostramos que van a haber también 144,000 escogidos de entre los israelitas. Esos son los bienaventurados, los que han sido llamados para participar de la boda del Cordero. Porque la esposa somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces la cena de la boda del Cordero se va a dar un momento, un instante antes de la segunda venida de Cristo. Inmediatamente después de ese fiestín que va a haber en los cielos, entonces el Señor va a venir a la tierra en su segunda venida, ya no como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá, para comenzar y poner en orden este mundo y gobernar 1000 años. Que el Señor les bendiga esta mañana. Amén.